La pieza que me faltaba era tener el valor de enfrentarme a mí mismo. Y una vez que haces eso diariamente, no se trata de correr. La mayoría de nosotros vivimos en una burbuja y no queremos salir de ella. Fuera de esa burbuja están todas las posibilidades de la vida. Incluso después de que me diera una respuesta definitiva, seguía teniendo en mi mente: voy a encontrar un camino por encima, por debajo, alrededor. Voy a hacer algo para arreglar esto y poder seguir adelante con mis sueños. Dios me puso en una posición muy interesante en la vida, donde hizo del infierno mi maestro. Y mucha gente no entiende eso claramente. Así que estoy tratando de darle a la gente un proceso de pensamiento diferente sobre la vida, donde el fracaso, el infierno, la decepción, el malestar, son grandes herramientas de aprendizaje. Y muchas personas no entienden eso. Y mucha gente ni siquiera entenderá esta entrevista cuando terminemos. Pero son estos pequeños momentos en la vida que tienes que realmente importan. Por ejemplo, para mí, siempre hablo de esto. Rocky 1, round 14. Esa escena de 2 minutos y 13 segundos de Rocky levantándose cuando Apolo lo derribó. Esa escena fue realmente inspiradora para mí. Cuando estaba pasando por un momento muy malo en mi vida, vi lo que quería hacer. Y no era un tipo que ganaba todo. No era un tipo que ganaba todo lo que hacía, sino alguien que nunca se rendía. Era un tipo que seguía levantándose después de ser derribado. Así que me di cuenta de que esos 2 minutos y 13 segundos cambiaron mi vida por completo. Es como si una puerta se hubiera abierto, permitiéndome ver algo que necesitaba estar en el mundo en el que vivía. Tal vez mi historia, aunque corta, le dará a alguien más los 2 minutos y 13 segundos que necesitan para cambiar su vida para siempre. Espero que mi experiencia sirva de inspiración para que otros no se den por vencidos. Significa que la gente vive en un lugar muy cómodo. Está bien, no me escuches. Mucha gente está buscando eso. 2 minutos y 13 segundos, y yo podría ser esa persona. Por eso empecé a compartirlo. Sí, lo mencionaste desde el principio. Me gusta esto. ¿Qué dijiste aquí? ¿Que tu trabajo es ser lo mejor que puedas? Esto dolerá. La misión no es hacerte sentir mejor. La misión es ser mejor y tener un mayor impacto en el mundo. Y parece que entiendes que necesitas exponerte más para llegar a más personas y tener un mayor impacto, en lugar de siempre estar en silencio. Correcto. ¿Eso es lo que escucho? Tuve que encontrar un punto medio. Sí. Tuve que encontrar un punto intermedio porque... ¿Cuál es el punto? Como todos tenemos una historia, y creo que todos somos maestros. Todos somos maestros. Y si no aprendes algo y lo devuelves como lo que aprendiste. Sí. ¿Cuál es el sentido de la vida? Estás desperdiciando. Si tienes todo este conocimiento de lo que aprendes. Algunos pueden pensar que estás loco. Otros pueden ponerte un título. Pero es esa poca gente a la que le dices: necesito escuchar eso. Así que tienes que mostrarte públicamente. Hubo un despertar para ti que dijo: está bien, no estoy haciendo esto lo suficiente. Me estoy exponiendo. No cuento mi historia. Desperdicio ciertos aspectos de mi vida sin dar ese mensaje. Recibí muchos correos electrónicos y no me di cuenta. Sabes, cuando vives tu vida, no sabes lo que les está haciendo a las personas, porque es mi vida. No sabía que mi vida era tan mala como lo fue porque es mi vida. Si es verdad, es por lo que pasé. Creo que es normal. Es lo habitual. Sí, eso es lo que hice, hombre. Pero cuando empecé a recibir estos correos electrónicos de personas diciéndome: oye, ¿sabes qué? Cambiaste mi vida. Esa parte cambió mi vida. Esa parte de tu historia cambió mi vida. ¿Y por qué tengo tantas partes diferentes en mi vida con las que tantas personas se identifican? Ya sea la parte de la obesidad, la parte del acoso, la parte de la discapacidad de aprendizaje, la parte del padre abusivo, lo que sea. Muchas personas sacan algo de mi historia. Y empecé a recibir estos correos y pensé: Dios, ¿sabes? Y soy un gran creyente en algo más poderoso que yo. No sé qué es, pero no soy el centro de todo. Así que pensé, tengo que empezar a hacer más si estoy tocando las vidas de estas personas. Algunas personas aquí, ¿verdad? Quizás necesito salir y hacer un poco más. Es una historia loca, amigo. Si no tienen el libro, pueden pedirlo por adelantado. Esta es la copia del borrador. Revísenlo. No puedes hacerme daño. Domina tu mente y desafía las probabilidades. Cuando leía la primera parte del libro sobre tu infancia, tu padre parecía muy abusivo físicamente. Una cosa es ser emocionalmente abusivo y otra físicamente abusivo.
Tener ambos es la tormenta perfecta de ingredientes para el caos en tu vida. ¿Verdad? Sonaba realmente desagradable y era tu culpa. Siempre estabas equivocado y no a la altura. Tú, tu hermano y tu mamá sufrían abuso físico constante. La historia de que te doblabas y él te golpeaba mientras jadeabas por aire es una locura. ¿Verdad? ¿Cómo lidiaste con eso? ¿Cómo, por ejemplo, superaste el abuso físico y emocional constante? ¿Sabes qué? Es todo lo que conocía. Entonces, cuando naces en eso, es todo lo que conoces. O sea, sabes que algo no está bien. Porque en mi mente cuando era un niño, me daba cuenta. La manera en que procesaba las cosas no era correcta. Quiero decir, sufría de un estrés tóxico severo. Y esa fue una de las grandes razones por las que empecé todo esto. Tenía una discapacidad de aprendizaje. Mi enfoque en la vida estaba totalmente desviado. Tenía miedo de todo. Y cuando creces con ese tipo de base y así es como empiezas la vida, siendo golpeado, siendo abusado, también trabajando todas las noches en una pista de patinaje, sin ir a la escuela. Y tienes a un hombre que es alcohólico, que en cuanto se emborrachaba, se enojaba mucho. Así que nuestra casa siempre vivía con miedo constante y ninguna esperanza. Sí. Y algo que nunca puedes sacar de la mente de un niño es la imagen de su madre, como el rostro de su mamá. El terror. El terror en la cara de tu mamá. Entonces, ya sabes, no me importaba mi hermano, no me importaba yo. Pero vi a esta mujer pasar de ser como Mary Poppins, la persona más dulce del planeta, a alguien completamente irreconocible. Y cuando ves a tu mamá comenzar a transformarse en una cáscara, en una persona cuyo rostro se vuelve estoico, una persona sin emociones, y eso cambia a un niño. Sí. Y cuando eres joven y tienes que crecer muy rápido. A los 8 años, mi mente era como la de un hombre de 40 años. A los 8, mi familia, ¿cómo? La vida me golpeó. Ya sé que tu cerebro, ya conoces, afuera jugando con niños, ya te enteras, tratando de evitar que te golpeen. Estás evitando todas estas cosas. Cuando vas a casa, es seguro. Exacto. Y te están golpeando de nuevo. Exactamente. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Vivíamos en la calle Paraíso. Y no era tan paradisíaco. Era cualquier cosa menos un paraíso. ¿Sabes? Una vez que esas puertas se cerraban, mi papá mostraba a todos otra cara. Llevaba trajes a medida. Sonreía. Así es. Tu papá es asombroso e inspirador. Esas puertas se cerraron, amigo. Y el mismo diablo salió. Así que fue duro. Por eso mi base estaba tan debilitada a una edad temprana y vulnerable. Entonces, discapacidad de aprendizaje. Crecí con dislexia, así que puedo relacionarme con sentirme constantemente estúpido e inseguro. Y tuve un tutor toda mi vida hasta que terminé la universidad, nivel de lectura de 2º grado. En 8º grado fue una lucha constante emocionalmente. Me refugié en los deportes y dije, voy a entrenarme para hacer lo mejor que pueda en un lugar donde pueda aprender y adquirir una habilidad diferente. Pero con tu discapacidad de aprendizaje, tu papá golpeándote y gritándote, desafiando tu mente emocionalmente, el racismo que enfrentaste y las dificultades con acosadores, ¿cuál fue el más difícil de superar hasta cerca de los 15, 16 años? Empecé a darme cuenta más y mucho más de que todas estas personas se habían ido para siempre. Lo que me estaba atormentando era yo mismo. No puedo controlar a mi papá. No puedo limitar a las personas que me llaman nigger. No puedo controlar todas estas cosas. Pero eran cosas que me mantenían abajo. Esto empezó a convertirse en mi realidad. Mi realidad era lo que ellos querían que fuera para mí y no lo que yo quiero. Y me di cuenta de que la conversación más importante que tendrás en tu vida es la que tienes contigo mismo. Y mi conversación era absolutamente aterradora. ¿Qué te estabas diciendo a ti mismo? Soy tonto y realmente soy nadie. Mi papá era genial en la guerra mental. Un hombre borracho e inseguro hará que todos a su alrededor se sientan como en el infierno. Sí, porque no quiere darte poder. Por eso era tan malo con mi mamá, conmigo y con mi hermano, porque no quería que nadie estuviera por encima de él. Siempre quería mantenerte abajo. Así que cuando creces con todas estas cosas, todo este odio, y no eran las golpizas,
Podría soportar las golpizas todo el día. Era la tortura mental, el daño emocional. Así que cuando a una edad temprana tus padres te ponen un diálogo de confianza o de que no eres nadie, entonces esa voz en mi cabeza era, soy un perdedor. Luego se confirmó cuando llegué a la escuela y en tercer grado me estaba quedando atrás. Querían ponerme en una escuela especial con niños que no podían aprender ni leer. Entonces se confirmó lo que decía mi papá, así que lo confirmó de nuevo. Luego comencé a hacer trampa. Así que comencé a darme cuenta. ¿Sabes qué? Estoy tomando el camino fácil de nuevo. Y empezó a crecer desde ahí. Algunos niños eran irrespetuosos, pero no eran todos los niños. Algunos fueron amables. Así que lo que pasa es que empiezas a tener esta imagen de que todos te odian porque tu realidad se vuelve tan grande que no. Quiero decir, no puedes ver el cuadro claro en esta situación actual tan complicada. Pudieron haber sido 3 o 4. Es todo. Haciéndolo una vez. Así es, pero era todo el pueblo. Todos me odiaban, así que el mundo me odia. Así es. Sí. Y fue entonces cuando se volvió tóxico y ahí es donde me convertí en mi peor enemigo. Entonces esas fueron las conversaciones. Esas fueron conversaciones. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de que esas conversaciones no apoyaban tu vida? Mi mamá se estaba preparando para casarse y este hombre llegó a nuestras vidas. Su nombre era Wilmot. Llegó a nuestras vidas. Y como siempre digo, cada vez que mi vida mejora, Dios pone otro desafío frente a mí. Lo asesinan. Oh, hombre. Y nos regresamos a Brasil. Nos mudamos de este pueblo, este pequeño pueblo en Brasil, y nos mudamos a Indianápolis, Indiana. Había mucha más gente de raza negra, muchos más colores diferentes. ¿No viviste en Nueva York en algún momento? Nací en Buffalo, Nueva York. Así es. Y fui de Buffalo a Indiana, luego de Indiana a Indianápolis, Indiana. Lo asesinaron cuando estaba en Indianápolis. Regresamos a Brasil. Fue entonces cuando realmente comenzó el racismo, porque ahora tenía 16 años. Así que cuando estuve por primera vez en Brasil, tenía 8 y 9. A los niños no les importa. Sí. Aquí está el niño. Me veo diferente, pero a los niños no les importa. Los niños no saben. Cuando regresé después de mudarme, ya no era un niño. Para los niños con los que crecí, ahora soy diferente. Hay como 5 niños negros en mi escuela, y la realidad golpeó cuando un día salí y en mi coche estaba pintado con spray. Vamos a matarte. Oh, Dios mío, en Brasil. ¿En Brasil? En portugués. No fue mi culpa. Brasil, Indiana. Dios mío. Mi culpa. Brasil, brasileño. Yo dije, oh, ¿fuiste a Brasil? ¿O no? Yo estaba como no Brasil. Indiana. Sí. De Brasil a Indiana. Entonces, estaba en Brasil, Indiana, y a unos 10 minutos de ahí está un pequeño pueblo llamado Center Point, Indiana. Y Center Point, Indiana, en ese momento era un gran centro del KKK. En 1995, el clan marchó en el desfile del 4 de julio, y no sé si la foto está incluida. No sé si hay alguna foto allí, pero si no hay una en el libro, a 10 minutos de mi casa, se estaban quemando cruces. A 10 minutos de tu casa. 10 minutos de mi casa. Wow. Cuando creces con toda esta negatividad y ahora estás haciendo trampa y haciendo esto, y tu papá te golpea, y el prometido de tu mamá es asesinado, y tragedia tras tragedia tras tragedia, y luego llegas a esto, y tu mamá está trabajando 3 trabajos. Ella nunca está en casa. Ella nunca vio un solo reporte mío. No sabía lo mal que estaba en la escuela. Ella estaba luchando para ganar dinero y yo era el hombre de la casa, mintiendo, escurriéndome, no yendo a la escuela, haciendo trampa, ¿verdad? Todo lo que podía. Y entonces un día salí de la escuela y vi esto. Vamos a matarte en mi auto. Y fui a buscar al director. Hay varios incidentes como este que sucedieron. Fui a encontrar al director y él no hacía nada. No podía darme ningún consejo. Y le hablé a mi mamá sobre esto, porque mi mamá ya estaba afectada por mi papá golpeándola, y ahora su prometido fue asesinado. No quería molestar a mamá. Ella ha lidiado con esto toda mi vida. No quería molestarla con nada en absoluto, hombre. Así que la mantuve alejada de todo. Entonces estoy en la multitud, mirando, tratando de quitarme estas cosas. Y llegué a casa, y resulta que 2 semanas después, ella recibe una nota de la escuela, y la nota dice, su hijo va a reprobar, no se va a graduar. Y ella está como, ¿qué es esto? Y tuve que confesarme con mi mamá. De todos los años que hice trampa, de todo el acoso, de todo esto y aquello. Ella estaba en una situación tan mala en su vida, que lo mejor que pudo hacer fue decir, oye, vas a reprobar la escuela sin remedio alguno. Wow. Y dije, Dios mío,
Ella estaba pasando por un momento difícil, y yo también estaba pasando por un momento difícil, y estábamos solos en la misma casa, pero viviendo vidas diferentes. Y me di cuenta en ese momento de mi vida, ella era una gran mamá, pero yo estaba solo. Y fue entonces cuando ocurrió un gran cambio para mí. Así que dije, voy a unirme al ejército. Tenías 16, 17. 17. Quería unirme al programa de entrada retrasada. Fui a hacer el examen ASVAB e hice trampa. Eso sabías. Eso hice. Eres bueno. Fui con mi amigo. Entré a la oficina del reclutador y dijo, oye, tienes que hacer este examen ASVAB. En cuanto escuché examen, pensé, oh no, espera un segundo. No puedo hacer un examen para salvarme. Me voy. ¿Puedo regresar mañana? Sí, sí. Así que regreso, y el reclutador empieza a repartir estos exámenes. Pensé, genial, me voy a sentar junto a mi amigo. Voy a copiarme de mi amigo. Él tenía un examen diferente al mío, así que no pude copiarme de él. Y fue cuando se me prendió el foco. Así que reprobé este examen varias veces. ¿Fallaste 2 veces? Reprobé 2 veces. Realmente lo sentí. Y la tercera vez dije, mamá, necesito ayuda. ¡Wow! Y ella dijo, no tenemos mucho dinero, pero podemos pagar un tutor por 1 hora a la semana durante 6 meses. Porque esta es mi última vez presentando el examen. Entonces tuve que aprender. Tenía un nivel de lectura de 3er grado. Soy un junior en la preparatoria. Así que tenía 6 meses para aprender todas estas cosas y solo tenía un tutor por 1 hora a la semana. Básicamente, lo que pasó fue que ella venía por 1 hora y yo no estaba captando nada de eso. No podía retener nada. Era tanto lo que tenía que aprender. Me abrumó. Básicamente, lo que pasó fue que me di cuenta de que tenía que ir a la tienda y comprar cuadernos de espiral, y literalmente tenía que escribir cada cosa una y otra vez. Así que lo que podría tomarte 1 hora en aprender, a mí me tomaba horas. 6, 8, 9, 10 horas. Escribía lo mismo. Cosas sencillas. Algo pequeño. Te entiendo. Comencé a memorizar. Es mi vida. Entonces tuve que memorizar. Realmente no lo aprendí. Solo podía recordarlo de escribirlo tantas veces en la página 71. Recuerdo haber visto eso, y así fue como lo hice y terminé aprobando ese examen. Loco. Me uní al ejército. Es una locura. Sí. La lección más importante que te enseñó tu mamá al crecer. Honestamente, la lección más grande que ella me enseñó es una lección que ella nunca imaginó. Ella no sabe cuánto me enseñó porque no estaba en modo de enseñar. Mi papá le quitó el alma. Pero lo que hice como niño pequeño fue observar a todos a mi alrededor. No era muy inteligente con los libros, pero era muy despierto para la vida. Pude sentarme y ver sus errores con atención. Pude ver cómo luchaba en la vida y cómo yo no quiero luchar en la vida. Pude ver que ella nunca me levantó. La cosa más grande que hizo por mí, y es la pura verdad, es que ni siquiera sabe que lo hizo. Cuando me esforzaba muchísimo y fallaba, cuando estaba en el fondo del pozo, ella nunca me levantó. Nunca me dio esa recompensa y dijo, oye, hijo, ¿sabes? Todo va a estar bien. No tenía tiempo para eso ni para consolarme constantemente. Y a veces se enoja cuando hablo de mi pasado porque eso la hace sentir que no fue la mejor mamá. Si hubiera tenido algún otro tipo de mamá en ese tipo de ambiente, nunca lo habría logrado, porque ella me forzó. Por cualquier razón que fuera, ella me obligó a que lo hiciera. Mejor descifras esto, o será solo un número más en la lista. ¡Wow! Y esto no es algo que ella se sentó a decirme. Me di cuenta de esto. Este es el mundo que está frente a mí, y lo que la mayoría de la gente hace es ver este mundo y lo usan como una excusa para escapar de él. Sí. Empecé a verlo como el campo de entrenamiento definitivo para el resto de mi vida. Ahora tengo todas estas lecciones valiosas, porque si miras al mundo ahora mismo, hoy, no es un lugar agradable sino al revés, pero estoy muy preparado para ello. Lo estás. Estoy listo para ello. Estoy preparado para todos los fracasos que se crucen en mi camino. Estoy preparado para todo a mi manera. Y esa es la lección más grande que ella me enseñó, sin enseñarme, sin decirme nunca que todo estaría bien. De hecho, me dijo exactamente lo contrario. La vida apesta. Eso era lo que ella sabía. Era la verdad. Era su vida. Esa era su vida. Sí. Y así lo vi. Entonces comencé en ese punto de mi vida. Tengo muchos más fracasos, como ves en ese libro. Pero comencé por el camino en lugar del camino de menos resistencia. Comencé a elegir el camino de más resistencia para prepararme para la jornada que se venía en mi dirección. Y la mayoría de los niños no se preparan para la mayor resistencia. Quieren evitar las cosas. Quieren evitar las cosas.
Librarse y no esforzarse más. Tomar el camino más fácil para llegar a la cima. Claro, exactamente. Sabes, miro mi vida como... Y aquí hablas de realmente sumergirse en el dolor, abrazarlo y encontrar. Buscar el dolor. Correcto. Y creo que hay un dolor seguro y luego probablemente un dolor inseguro. Como saltar de un edificio y tratar de aterrizar desde 20 pisos. Probablemente no sea la forma segura de hacer las cosas. Pero hacer 200 millas de carrera de resistencia es un dolor diferente. Eso he estado buscando toda mi vida, como encontrar el dolor, y hablo de hacer algo doloroso todos los días. Correcto. En un ambiente bien estructurado, has estado haciendo eso los últimos años, sin faltar un solo día. Lo he hecho durante los últimos 20 años. 20 años. 20 y tantos años de mi vida. Todos los días ejercitas. Antes solía tomarme un día libre a la semana para relajarme de todo. Un día libre para recuperarte. ¿Tiene sentido? Pero ese día fue de recuperación activa donde me subía a un entrenador y montaba unas 2 horas. ¡Wow! Pero a una frecuencia cardíaca de zona 1, muy baja frecuencia cardíaca. Y reemplacé los carbohidratos en mi cuerpo mientras pedaleaba, porque la mejor manera de recuperarme para mí es hacer algo a muy baja frecuencia cardíaca. Así, tu sangre fluye por tu cuerpo. Mientras fluye, reabastécela con nutrientes, porque los nutrientes están pasando por todas tus células en tu cuerpo. Todo ese glucógeno ahora está fluyendo a una baja frecuencia cardíaca. Así que no lo estás quemando, lo estás reabasteciendo. Así que todos los domingos solía ser así, y se fue acumulando en como seres humanos. Creemos, como tanta gente, antes de darles un plan de ejercicios, están hablando de recuperación. Todos los que me escuchan hablar quieren ir directamente a la recuperación. Entrena primero, ¿eh? Entrena primero. Antes de hablarme sobre la recuperación. ¿Cómo recuperarse? Sí. Haz ejercicio primero. Siempre estamos buscando cómo. Siempre que hablo con la gente toma mis palabras y las pone de una manera en la que quieren sentirse cómodos. Este tipo, sabes, quieren encasillarte, quieren ponerte un título. No, me estás poniendo un título para sentirte mejor contigo mismo. Si lees este libro mío y ves de dónde vengo, esta persona no fue creada. Esta persona no fue hecha por Dios. Esta persona fue creada. Yo hice a esta persona. Yo hice a esta persona sumergiéndome en las inseguridades que la vida me dio. Porque ahora son tuyas. Son tuyas para poseer. Si no eres inteligente, llámate tonto. Está bien. Porque lo eres, pero aprovecha ese conocimiento. Deprimirse. Si eres gordo, llámate gordo. Solía pesar 300 libras. Queremos hablar tan suave con nosotros mismos. Estamos buscando ese día de recuperación. Y ese día de recuperación es todo en tu vida. Todo en tu vida es un día de recuperación. Lo estamos buscando. No va a llegar, no va a llegar. Supera ese día de recuperación. Y esa es la mentalidad que llevé conmigo. Realmente cualquier cosa en la vida, Luis, podría ser correr un ultramaratón, podría ser iniciar un negocio, podría ser el entrenamiento SEAL. Así que aparte de ese día, y ese día todo fue mental, la mayor razón por la que la gente abandona cualquiera de esas cosas de las que acabo de hablar es porque miran el conjunto, miran el panorama general, hombre. Así que con el entrenamiento SEAL no hay una sola evolución que sea tan difícil. Realmente, carreras de 4 millas, sabes, y nadar 2 millas y no es nada que no puedas levantarte de esta mesa e ir a hacer ahora mismo. Pero los chicos que abandonaron no pudieron dividirlo en partes digeribles. 1 hora a la vez, un momento a la Así vez, es, un amigo. día a la vez, un paso a la vez, una respiración a la vez. Parece tan abrumador. Tú Sí. piensas, si no puedo hacer esto ahora mismo, si estoy luchando en este momento, ¿cuántos para asumir todo esto, verdad? 6 meses, 4 meses, 3 meses, y así nos sentimos abrumados y con miedo en lugar de solo un paso a la Eso es, vez. hermano. Recuerdo una evolución durante la semana del infierno. Todo lo que era una repetición de 1 milla. Los instructores reunieron a todos y dijeron, todo lo que tienen que hacer es correr 1 milla, una y otra vez hasta que les digamos que paren. No hay normas de tiempo, no hay... Sí, puedes caminar. Sí puedes caminar. Tienes que parecer que corres, Sí, pero sí. puedes caminar.
Así que estoy aquí como diablo. Sí, amigo, todo lo que tengo que hacer es correr una milla. A mi propio ritmo en una playa soleada en Coronado Island. Como, esto es increíble, Sin nadie presión, me de molesta. rapidez. Son vacaciones. Sí, hombre. Pero esa fue la única evolución durante la semana del infierno en la que perdimos más chicos. Y fue por lo que acabamos de hablar. Ciertas personas simplemente no podían concentrarse en esa milla, amigo. Todo lo que podían pensar era en todas las millas que tenían por delante, que no sabían si era la última o no. Así que lo miraron como un gran cuadro y simplemente no pudieron manejarlo, y realmente fue la evolución más fácil que nosotros hicimos en toda la semana del infierno. ¿Recuerdas cuántas millas corriste realmente? Amigo, no tengo idea. Y lo que hacen los instructores lo mantienen hasta que suficiente Vaya. gente abandona y luego la acaban. ¿De verdad? Sí. ¿Y cómo? Vale, vamos a correr 10 millas, 15 millas, 20 millas, lo que sea hasta que Cierto, mucha así gente es. lo deje. Vaya. Sí. Así que eso es lo más importante, amigo, y lo llevo ahora a las carreras de ultramaratón e incluso a 3 de 7, el modelo de negocio. De 3 de 7 y todo lo que tenemos en marcha con eso es como, sabes, conquistar todo lo que está enfrente de ti. Y si puedes permanecer esa mentalidad, sabes, en una carrera ultra cuando estoy a 95 millas en una carrera y tengo que subir una montaña de 2000 pies, ¿cómo crees que lo hago? Un paso a la vez. Sí, quiero decir, elijo un árbol a 20 metros delante de mí y llego a ese árbol y luego elijo otro árbol y finalmente estoy en la cima, ¿sabes? ¿Cómo manejas tu mente y los pensamientos de, hombre, tengo 5 millas o cuántas millas más para ir, cuántas horas más para ir, días para ir? Y esto es bastante duro. ¿Cómo manejas la mente que quiere decirte que pares cuando parece que hay tanto por delante, pero solo te mueves de 3 en 3 pies? ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo estás cansado? ¿Cuándo te duele? ¿Cuándo estás agotado? ¿O simplemente no te cansas? No. Es un mantra que usamos, ¿no? Y podemos hablar de eso más tarde. Pero para mí, hermano, es como, si tú te esfuerzas lo suficiente, llegas hasta el lugar, lo llamo el estado estable. Y es donde no va a doler más. Y no va a ser más difícil. Es el estado estable, hombre. Va a seguir siendo difícil. Se va a quedar así. Eso es exactamente así. Y eso es como... Y para mí es casi como un sentimiento primario. Todo lo demás es despojado. Y todo lo que tengo que tratar es este dolor, el dolor físico que estoy sintiendo. Y para mí es una cosa hermosa, hombre. Así que no... ¿Sentir dolor? Llegar a ese estado estable Sí. en el que todo se reduce y es tan simple, amigo. ¿No estás estresado por quién te llama, qué pasa con los amigos de casa? ¿No estás Eso es, estresado hermano. por Sí. esas cosas? ¿Estás concentrado en una cosa? Sí, y entonces yo supongo que una forma de manejar eso, me gusta llegar a ese punto en primer lugar, pero una forma que supongo que se podría decir que manejo ese dolor es cómo deje de luchar contra él. Yo literalmente me digo a mí mismo que acepto esto. Vaya. Y yo casi como en el ojo de mi mente lo veo pasar a través de mí ¿El dolor? el dolor, y esto se puede utilizar con todo tipo de cosas incómodas como el frío. Si dejamos de luchar contra él, disminuye su poder. Pero mientras estés luchando contra el dolor o estés usando tu energía para luchar contra el frío, vas a seguir ganando tracción y poder sobre tu mente. Sí. Así que trata de forzarte a dejar llevar y dejar de luchar contra esa incomodidad y simplemente a rockear, hombre. Así que para el ser humano cotidiano que hace una carrera de 5 millas, o tal vez hay alguien que se mete en una bañera de hielo durante 2 minutos y siente dolor después de unas pocas millas, o ese primer minuto en la bañera de hielo, ¿cómo procesarías eso mentalmente o en tu mente cuando estás entrando en el hielo? Cuando vas a esa carrera de 8 kilómetros donde empieza a doler, te dan calambres,
calambres, te duele el corazón, sudas. ¿Qué harías en ese momento? Obviamente para ti esos son 50 o 100 millas, pero para el ser humano común y corriente, ¿cómo lo abordarías mentalmente? Un proceso que pudiéramos entender. Entiendo la rendición y el dejar ir a través del tiempo, pero ¿cuál es una estrategia que podamos implementar? Bueno, creo que la estrategia para poner en práctica esa cosa particular de no luchar contra ella, creo que es que podrías hablarla en voz alta. Yo me hablo a mí mismo todo el tiempo y eso es algo en lo que soy muy firme. La palabra hablada, ¿sabes? Así que Empieza a dolerme, estoy en la tercera milla, siento que quiero bajar el ritmo. ¿Qué me diría? bueno, puedes contrarrestar eso con cualquier número de afirmaciones o mantras, lo que sea que funcione mejor para ti. ¿Sabes lo que quiero decir? Por supuesto tengo algunos que uso por mi cuenta, pero para mí esa sería la herramienta número uno para manejar ese dolor. Un mantra hablado en voz alta. Sí, la palabra hablada. Un mantra interno o un susurro. Decirlo de verdad, ¿te parece? Sí, totalmente, hombre. Sí, hay que decirlo en voz alta. De acuerdo. ¿Cuál es el... ¿Ibas a decir algo más? No, amigo. ¿Qué es lo que mata a los retos difíciles en tu mente? ¿Qué es lo que mata a la mayoría de los individuos una vez que empieza a ponerse difícil y paran? La negatividad, amigo. Sí. No es necesariamente el pensamiento negativo, porque no podemos controlar nuestros pensamientos. Obviamente todo el tiempo vamos a tener pensamientos en nuestra cabeza que no queremos que estén ahí, pero es cuando le das a esos pensamientos poder a través de las cosas que dices. Así que te doy un ejemplo. Uno de mis mejores amigos que está pasando por el entrenamiento SEAL vino a verme una mañana y me dijo, ¿qué había estado pensando? Me di cuenta de que había estado en un mal lugar mentalmente, pero que estaba progresando bien en el entrenamiento. Pero en una mañana vino a verme y me dijo en voz alta por primera vez, no creo que sea lo suficientemente bueno para seguir con este entrenamiento. Lo cual era mentira, porque él era físicamente capaz de hacer todas las cosas que teníamos que hacer ese día y todos los demás días. Pero cuando vino y dijo eso, dio esos pensamientos que... ¿cómo es que se llaman? Falta de confianza o esos pensamientos que tenía de que no era lo suficientemente bueno. Sí. No tenían suficiente tracción para detenerlo. Hasta que vino y me lo dijo en voz alta. Lo expresó. Lo dijo en voz alta, sí. Quizás pienses, ¿soy lo suficientemente bueno para hacer esto? ¿Puedo lograrlo? Tal vez no soy tan fuerte como estos tipos tienen más talento, pero una vez que empiezas a decírselo a otra persona en voz alta, es cuando tu cuerpo empieza a creerlo aún más fuerte y se hace más y más difícil volver a un lugar de confianza, supongo. Eso es, hermano, sí, así que cuando me dijo eso, unos segundos después iba a tocar la campana. ¿De verdad? Sí, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Es como si finalmente se lo creyera al 100% y estuviera fuera. Sí. Si no lo dices, ya tienes la mitad del camino hecho, ¿no? Si no lo dices, tienes una oportunidad. Eso es, hermano, eso es. Y entonces tu lengua es la cosa, la comparo con un timón de barco. Un timón es la superficie de control principal que dirige el barco, dirige la dirección de un barco. Tu lengua es tu timón, va a dirigir la dirección de tu vida y los resultados de tus situaciones, el 98% de las veces. Así que lo que dices es muy importante. Sí, sí, es primordial para mí, hermano. Es como... yo llevo esto a tal extremo que no maldigo, soy cristiano, pero no, maldecir no es algo cristiano. Es porque ninguna de esas palabras en sí mismas tienen un significado positivo. Entonces, ¿por qué voy a usarlas? Así que para mí es primordial, amigo. Las cosas que decimos, sí. ¿Alguna vez llegaste al punto en el que empezaste a decirte cosas negativas a ti mismo durante el entrenamiento del BATS o como SEAL, en el que tuviste que retenerte o simplemente has sido claro con tus palabras para ti mismo? No siempre he sido claro con mis palabras hacia mí mismo.
me hice más consciente sobre el poder de mis palabras a lo largo de la vida y haciendo cosas muy duras, a donde me he puesto en suficientes situaciones con otras personas a mi alrededor para ver el poder de la palabra hablada, en realidad el trabajo, no solo en mis propias situaciones, pero en los hombres a mi alrededor o en las mujeres a mi alrededor y las carreras. ¿Sabes? Así que como cada vez que veo en el trabajo, estoy como, oh Dios, esto es poderoso. Esto es poderoso. Bueno, entonces, finalmente empecé a ir en algún podcast y decir a la gente que funciona. Y ahora recibo cientos de mensajes al mes de la gente diciendo, oh Dios mío, esto funciona. ¿Cuáles son las palabras que nunca debemos decirnos a nosotros mismos y qué deberíamos decirnos cada día? Creo que eso es realmente individualizado, hombre. Quiero decir, en cuanto a las palabras que nunca deberías decirte a ti mismo, van a depender de la situación en la que te encuentres, ¿sabes lo que quiero decir? Y luego, las cosas que te dices a ti mismo, una de las más importantes para mí es no morir en la silla. Ese es un gran mantra que uso, no morir en la silla, y eso tiene todo un significado y una historia detrás. ¿Cuál es el breve significado? Así que eso nació de esa carrera de Last Man Standing que hice hace unos meses en mayo. Cuando corría, tuvimos que correr 4.16 millas cada hora en la hora. Cada una de esas horas yo la dedicaba a un hermano caído en los equipos SEAL. ¿Sus nombres reales? Sí, yo tenía una muñequera que llevaba y tenía una tarjeta de índice con su nombre, los nombres de su familia o la información de cómo fallecieron. Y así... Santo cielo. Probablemente eso te dio mucho más poder. Te Lo inspiró es, a través hombre, pero me dio mucha más presión también, amigo, porque cada una de estas vueltas era para alguien y algunos de esos tipos eran tipos con los que había pasado mucho tiempo. ¿Sabes lo que digo? Así que la forma en la que la carrera funcionaba no había una línea de meta definitiva, simplemente seguías corriendo hasta que solo quedaba un corredor de pie. Así que no podía prometer a mis hermanos que no podía prometerles la victoria porque no sabía si mi cuerpo se rompería. O no lo sabía, no sabía dónde iba a terminar la carrera. Entonces, pero podía prometerles que si yo moría, y muerte significa muerte dentro de una situación, no muerte física, pero la muerte en este escenario sería de mi carrera. Si llegaba ese momento, moriría en la pista de carreras, luchando por cada paso que diera. Así No en la que silla. no moriría en la silla, así es. sentarse y esperar. Sí, porque al final de cada una de estas vueltas había una silla, así que si venía de la vuelta en 55 minutos, podía sentarme durante 5 minutos. Y era duro. Y mucha gente murió en la silla ese Ha día. terminado. Porque fue difícil volver a levantarse, hombre. Seguro. ¿Ganaste la carrera? No, creo que fui el tercer hombre en pie alrededor de las 116.5 millas. Y mi última vuelta, fue para un buen amigo llamado Blake Marston. Y perdimos a Blake en un accidente de paracaidismo no hace mucho. Y amigo, recuerdo haber mirado hacia abajo. Salí en esa vuelta y estaba embarrado, me había atado demasiado los zapatos y así mis cordones estaban cosiendo a través de ese gran tendón en la parte delantera de mis tobillos. Sí, así que llegó al punto de que ya no podía flexionar los dedos de los pies hacia la espinilla. Así que cada paso era como, estaba arrastrando mis pies como peso de plomo. Así que salí en esa vuelta y más o menos estaba roto, amigo. Sí, todo Pero tu no cuerpo. iba a morir en la silla, amigo. Estabas en la vuelta. Estoy en la vuelta. Intentaste la vuelta, pero no llegaste a tiempo y... Salí allí, amigo, y recuerdo que miré a Blake y empecé a llorar porque yo Vaya. supe en un momento dado que no podría llegar a tiempo. Oh, Dios mío. Y pensé, ¿qué piensa Blake de mí ahora mismo? Y entonces tuve una sensación de paz que me invadió, amigo. Y pude ver su cara en el ojo de mi mente riéndose de mi pobre estado físico. Porque siempre encontramos guardias de equipo, siempre encontramos humor en la adversidad.
no importa lo miserable que sea ese Dios, estaríamos bromeando y riéndonos el uno del otro. Así que lo vi riéndose de mí y entonces encontré un palo en el suelo y volví cojeando a la meta. Sí, así lo lograste. No fue en el tiempo asignado, fue después del tiempo. Fue después del tiempo, es cierto. 116 millas, vaya. Sí, pero ahora aplico eso no te mueras en la silla a todos los aspectos de mi vida, ya sean los negocios, en las relaciones personales o en los matrimonios o lo que sea. Así que tienes un mantra y dirías este mantra en voz alta o internamente cada día cuando sientas que se pone difícil. Sí, se utiliza como un contragolpe amigo a esos pensamientos negativos. Es curioso, se habla mucho de los mantras en las comunidades de espirituales, de meditación, pero tú eres ese tipo duro de los Navy SEAL que cantó el poder de la palabra hablada, el poder de un mantra. Un mantra positivo es lo que te hace superar la adversidad. Eso es, hermano. Y ese es el secreto. Ese es tu timón. Así que no tiene que ser una espiritualidad especial, un proceso de pensamiento de tipo de meditación solamente. Se trata de estrategias técnicas de la vida real que te llevan a la guerra real. Eso es, amigo. La guerra en tu mente, la guerra por el día, la guerra física, donde quiera que estés desplegado. Eso es lo que hace esto. Cuando estabas fuera ¿desplegaste cuántas veces? Hice unos 4 despliegues diferentes, pero fueron todos en diferentes partes. Nunca tuve un despliegue que fuera en un solo lugar todo el tiempo. Sí, entiendo. En diferentes lugares. Durante 12 años. Sí. ¿Cuál fue uno de los momentos más aterradores de los que se te permite hablar? ¿O momentos o situaciones en la que tuviste de vuelta a ese momento de duda cuando estabas siendo llevado a la mesa de operaciones? ¿Tuviste muchos de esos momentos a lo largo de 12 años de duda o inseguridad o incertidumbre? ¿O tuviste esa mentalidad positiva cada vez que entrabas en una situación de miedo? En realidad nunca he tenido dudas en sí como las que tuve esa mañana de la operación en la que todo ha cambiado en una única decisión. Sé de una cosa loca, una duda que supongo creo que comparto contigo en la montaña, que una de las primeras veces que salí con mi pelotón estaba en una posición de bloqueo, así que no era una parte de la fuerza de asalto principal, pero Para la gente que no sabe lo que eso significa. es básicamente, estás a cargo de mantener a cualquiera del exterior entrando en el complejo objetivo real. Así que tienes a tu fuerza de asalto que se encarga de la acción directa real, y luego tienes posiciones de bloqueo en las 4 esquinas de ese complejo, pero pueden ser empujadas hacia afuera para que no haya contacto directo. Ni siquiera un walkie-talkie o... Puedes tener comunicaciones, pero no necesariamente estás solo. No tienes un compañero a tu lado. Bueno, depende, y todo depende de la misión, hombre. Podrían ser 2 tipos nuevos en una posición de bloqueo, podría ser cualquiera que necesites allí. Depende de la misión. Pero sí, yo estaba aquí en esta posición de bloqueo como un nuevo hombre rana y... ¿Qué significa hombre rana? Navy SEAL. De acuerdo. Sí. Y así la gente sabe, todo está bien. Y así, las fuerzas de asalto se están encargando del complejo de objetivos principal y yo tengo un contacto secundario aquí en mi esquina, mi posición de bloqueo. Y recuerdo que pensé en mi cabeza, oh Dios mío. Y yo dudé esperando que alguien me va a decir qué hacer. ¿Puedo disparar de vuelta, sabes? Esperando una llamada o algún consejo, y entonces tuve esta epifanía de que nadie me va a decir qué hacer en este momento. Tengo que manejar esta situación por mi cuenta. Y ese fue un gran momento para mí al darme cuenta de que en la vida va a haber muchas situaciones, ya sean negocios o tu propia vida personal, en las que no vas a tener tiempo para sentarte y esperar a que alguien venga y te diga qué hacer, hombre. Muchas personas viven hasta los 100 años y mueren miserables teniendo todo porque nunca se examinaron. Yo lo llamo mi autopsia en vida. Nunca examinas esto. Felicidad, paz, iluminación. Todo está aquí arriba, hombre.
Todo está aquí arriba. Si empiezo a hablar así, la gente dice, hombre, no sé, es la verdad. Hombre, ¿Verdad? Todo está en tu mente, solo tienes que enfrentarlo. Esa es la parte difícil. ¿Cuál es tu mayor inseguridad? no es por ser arrogante, no tengo ninguno. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste uno? El último que tuve fue probablemente... Todavía yo todavía vivo, porque siempre hablo de eso. Pago alquiler, así que vivimos. Solíamos vivir en un lugar de $7 al mes cuando era niño. ¿Esto es en Búfalo? ¿En Indiana? Sí. Entonces teníamos mucho dinero en Búfalo. Y cuando mi mamá dejó a mi papá, nos quedamos sin nada por un tiempo antes de que ella se estabilizara. Y ese lugar de $7 al mes solía ser era mi todo. Era quien yo era. No era nadie. Estaba en el agujero. Mi mamá no estaba ahí. No tenía nada. Y siempre sientes que no tienes nada. Logré tanto. Fui un Navy SEAL. Pasé por la escuela de Rangers. Pasé por el entrenamiento de selección de Delta Force. Hice tanto. Corrí 330 kilómetros, rompí récords de barra fija, aprendí a leer y escribir, me volví bastante inteligente. Y aún así me sentía, hombre, ¿qué me pasa? No fue hasta que me enfermé gravemente y hablé de eso en el último capítulo de ese libro. Me enfermé gravemente. Tenía alrededor de 38 años. Ahora tengo 43 y mi vida se volvió muy tranquila. Pasé de correr 330 kilómetros en 39 horas a... No podía levantarme de la cama. Los doctores no podían averiguar qué me pasaba. Pero una vez más, fue lo mejor que me ha pasado. ¿Por qué? En ese momento donde mi vida cambió por completo, pasé de ser un tipo que hacía ejercicio todos los días, entrenaba todos los días, a ser un tipo que no podía levantarse de la cama. Mi vida me fue arrebatada. Lo único que me mantenía en marcha era mi entrenamiento. Ahora no lo tenías. No tenía nada. Tenías que sentarte solo sin entrenar. Y eso es lo que me cambió. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había pensado. No me había tomado el tiempo para pensar en lo que había hecho en mi vida. No habías reflexionado. No había reflexionado. Hice todas estas cosas, pero no había una línea de meta. Todavía lo creo, pero debes tener tiempo para reflexionar. Solo seguí adelante. Ni siquiera terminé una carrera de la vida y ni siquiera recibía mi medalla. Yo sigo adelante. Es como pasar al siguiente. Me subo al coche. Ni siquiera te llevas la medalla. Desaparecido, no me importa. No voy a perder una hora esperando esta ceremonia. La mayoría se queda de brazos cruzados y eso les gusta. Necesitan el ritual. Si logro algo. Validación. No he hecho nada. Vamos, vamos. Apenas estoy empezando. Correcto. Cuando empecé a entender la vida, me di cuenta de que estaba dejando tanto en reserva. Descubrí mi regla del 40%. Estaba dejando tanto en reserva. Una vez que me di cuenta, Dios mío, era un niño gordo, tonto que era acosado, y ahora peso 180 libras. Perdí 106 libras en menos de 3 meses. Aprendí a leer, aprendí a hacer esto, aprendí a hacer aquello. Era como, necesito más. Estaba alimentando mi mente con todo. Nunca me tomé el tiempo para decir, Dios mío, viniste de este infierno y ahora estás aquí. Así que esas inseguridades, y esta es la mejor manera en que lo explico. El entrenamiento de los SEAL se volvió bastante difícil y muchos tipos no lo estaban superando. Así que diseñaron un programa de preparación para SEALs. Como un campo de entrenamiento. Así es, y fueron 2 meses en mis últimos 2 años antes de retirarme del ejército. Me enviaron allí para entrenar jóvenes. Jóvenes de 18, 19 y 20 años. Sí, chicos jóvenes. Entonces, cuando llegan al entrenamiento de los Navy SEAL, hombre, eran físicamente fuertes. Estaban corriendo, nadando. Quiero decir, atletas. ¡Wow! Pero les salen brotes y la misma cantidad de personas renuncian. ¿Por qué? Porque estábamos entrenando a desertores más grandes, más fuertes y más... No se trata de la mente. Así es. No estábamos sumergiéndonos en la alcantarilla. Todos tienen una historia interesante. No la compartimos en las redes sociales, compartimos nuestra vida bonita en las redes sociales. Todos tenemos un lado oscuro. Yo solo estoy dispuesto a hablar del mío. La mayoría de nosotros no está dispuesta a hablar de eso. Quiero hablar de mi lado oscuro. No estaba entrando en el lado oscuro de la mente de estos chicos. No estaba construyendo esa llamada fortaleza mental. La fortaleza mental no es algo que se pruebe, es algo que se vive cada día sin excepción alguna. Así que cuando algo difícil les sucedía a estos chicos, como en la semana del infierno, se les despertaba algo que los hacía muy inseguros.
y buscan consuelo siempre que aparece la dificultad y no sabes qué es. Puede ser diferente para ti que para mí, pero vuelves a tus inseguridades y luego cuando vuelves a tus inseguridades buscas consuelo dentro de esas inseguridades que te abruman. Y todos buscamos esa galleta que tu mamá te daba cuando estabas triste, cuando estabas enfermo. Buscamos a nuestra esposa o nuestro esposo para sentirnos mejor. Buscamos consuelo. Es en esos momentos en que debes reentrenar tu mente para pensar diferente. En el infierno, no los estaba entrenando para hacer eso, definitivamente no era mi intención. ¿Por qué no entrenabas? No me estaba entrenando, porque en ese momento hacía lo que me decían. Estos muchachos necesitan cumplir con un estándar. Estándar físico. Un estándar físico. El estándar físico no es lo que deben necesariamente cumplir. Es un estándar mental que debes cumplir en la vida. Así que, volviendo a cuando estaba enfermo, estaba cumpliendo los estándares físicos. No estaba cumpliendo el estándar mental. El estándar mental es que debes saber cuánto has avanzado. ¡Wow! No lo estaba. Había recorrido 12.874 kilómetros desde donde comencé. Pero si nunca sabes eso, sigues en el mismo lugar de $7 al mes. Cuando estuve enfermo, pude desacelerar y reflexionar sobre toda mi vida en esa cama de hospital. Y pensé que me estaba muriendo. Porque esa historia es larga y compleja. Esa parte enferma de mi vida es realmente larga. No me importaba si moría o vivía. Porque por primera vez en mi vida estaba feliz y en paz realmente. Porque reflexioné sobre dónde comencé mi increíble e inesperada trayectoria. Dijiste, wow, he recorrido mucho. Así es. Y nadie me salvó. No fue como si alguien bajara aquí y me guiara por la vida. Cuando lo descubres por tu cuenta, la cantidad de orgullo, dignidad y respeto propio que tienes aumenta inmensamente. Por eso camino por las calles con una mochila y simplemente como que no necesito nada más. Sí, lo descubres al ir dentro de ti mismo, al endurecerte contra la mentalidad de víctima. Siempre eres una víctima, incluso si tienes todo en la vida. Hasta que te das cuenta de lo que has logrado, tienes que darte cuenta primero de lo que has logrado. Y mi mamá ha logrado mucho en su vida desde que mi padre murió, pero ella realmente no ha dado ese paso importante. Ella no lo reconoce ni reflexiona. Ella sigue regresando a la mazmorra de su vida pasada. Y vivir en ese lugar. Vive en ese espacio en vez del espacio en el que ella está. Reflexionando sobre, Dios mío, esto he hecho con mi vida. ¿Entonces has hablado con ella sobre esto? Hablamos de eso todo el tiempo. Y tienes que estar dispuesto a ir allí. Tienes que estar dispuesto a realmente ir allí. No la superficie. No vivo en la superficie de nada. La superficie es lo que me llevó a donde estaba. Me llevó de 80 kilos a 136 kilos diciéndole a todos, estoy bien, no me importa. Estoy bien. No, son palabras vacías. Muchos de nosotros hablamos con palabras vacías. Yo solía hablar con palabras vacías. Ya no lo hago. Todo lo que sale de mi boca tiene sustancia, es real. Y todos tenemos estos sentimientos en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestras almas. Yo actúo sobre los míos. Muchos de nosotros que tenemos miedo a algo, permitimos que nuestras mentes elijan el camino de menor resistencia. Así que tomamos una ruta diferente. Tengo miedo a algo que me dice, debes hacer esta cosa, debes hacer aquello, tienes que ir por ese camino. Y la mayoría de nosotros no entendemos esa mentalidad. Giramos a la izquierda y nos preguntamos por qué no hemos cumplido algo en nuestras vidas. Es porque continuamos tomando el viaje que está trazado. Y como lo veo es que hablo en la vida como muchos de nosotros en la vida. Queremos tomar la autopista de 4 carriles, que tiene mapas de carreteras y todas estas otras cosas, hombre. Te dice a dónde ir. Estaciones de gasolina. En los próximos 16 kilómetros vas a ver un McDonald's, un Cracker Barrel. Sí, es el camino fácil. Muy pocos de nosotros queremos ir hacia el lado derecho. ¿Cracker Barrel es la vida del Medio Oeste? ¿Así es? Soy de Ohio. Es eso, hombre. Indiana Cracker Barrel. Cracker Barrel por todas partes, amigo. Es asombroso. Me trae recuerdos poderosos. He estado diciéndole a la gente esto. He estado viviendo así, sin saberlo, durante toda mi vida, como cualquier cosa que me dé miedo. En la preparatoria, empecé a hacer esas cosas. Estaba harto de sentir miedo, así que necesito hacer lo que más me asusta. ¿Así es? He hablado mucho sobre esto en el podcast. Tiffany me ha oído compartir estas historias, pero tenía miedo de hablar con chicas, bailar, cantar y tocar música frente a la gente. Tenía miedo de todas estas cosas. Así que decidí darme un desafío cada día hasta perder el miedo.
Creo que eso es lo que todos deberíamos hacer. Escucho que así vives tu vida Así es, amigo. y me ayuda a sentirme más seguro. Cuando superas ese miedo de decir, esto ya no tiene control sobre mí, puedes estar mucho más en paz. Es 100% en tu vida. Nunca en mis sueños más locos pensé que podría ser un SEAL de la Marina. Es hasta que abres tu mente. La mentalidad abierta crea eso. Todos cerramos nuestra mente. Como, por ejemplo, cuando rompí el récord haciendo barra fija, todos a mi alrededor que oyeron que el récord era de 4020 barras. Eso es lo primero que hicieron. Oh, Dios mío. 4024 horas. ¿O fue esto? Son 4020 barras en 24 horas. Lo primero que hice en lugar de cerrar mi mente y pensar, Dios mío, eso es una locura, fue conseguir una moneda ahí. ¿Cuántos hay cada minuto? Exactamente. Cada hora, cada instante. En lugar de tomar la vida y hacerla ver como esta cosa grandiosa, empieza a desglosarla, y la mayoría de nosotros vivimos en una burbuja y no queremos salir de esa burbuja, nunca. Fuera de esa burbuja están todas estas posibilidades de vida, pero lo hacemos, encadenamos nuestra mente. Somos prisioneros en nuestra propia mente que dice, esto es todo lo que puedo hacer. Esto es lo único en lo que soy bueno. Y quitamos las posibilidades de que podría ser esto, podría ser aquello, podría ser todas estas cosas. Y nunca pensé que con 136 kilogramos podría ser un Navy SEAL. ¡Wow! Entonces, si mi mente me encadenaba, tú y yo nunca nos habríamos conocido. No habría libro. No habría nada. Entonces, lo que la gente entiende es que viven para ellos mismos, sin saber que tienen el poder dentro de sí mismos para cambiar millones de vidas enfrentando la vida, enfrentándose a sí mismos. Y a través de eso, moriría sin saber que tenía el poder de cambiar millones de vidas. Eso es lo que más me atormenta. La gente me pregunta, ¿qué es lo que más te atormenta? Lo que más me atormenta es que si hubiera muerto con 136 kilos, digamos que tenía 75 años, llegué al cielo. Y Dios tiene una lista así de la vida de todos. Dios lo sabe todo, digamos eso. No me importa en qué creas, no importa, no estoy juzgando a nadie, pero digamos que mi creencia es en Dios. Llegas al cielo, tengo 136 kilos. Me siento, fui un exterminador de cucarachas toda mi vida, y estamos sentados así, tal como estamos. Tú eres Dios y yo soy David. Y Él me da esa lista y me dice, mira esto, ahora mira esta lista. Y en la lista tiene todas estas cosas diferentes, pero mi nombre está en ella. Pero esas cosas no soy yo. Iba a cambiar el mundo. Iba a romper récords. Iba a ser un Navy SEAL. Iba a hacer todas estas cosas en el ejército que logré. Iba a recibir el premio BFW. Podría ser honrado aquí, honrado allá. Y yo digo, Dios, yo era. Esto no soy yo, dice David Goggins. Fui un tipo de Ecolab, exterminaba cucarachas, y tengo 136 kilos. En lugar de aquí, tengo 84 kilos. Dice aquí que tengo una licenciatura y una maestría. Dice todas estas cosas y Dios dice, no, eso es lo que se suponía que fueras. ¡Wow! Mi mayor miedo en la vida es si hay un lugar de descanso final en este mundo y hay un juicio final, y hablas con algo mucho más grande que tú. No quiero sentarme y tener una conversación con alguien que diga, estás en el cielo. Esto es lo que deberías haber sido en la tierra. ¿Y realmente estás en el cielo ahora? ¿O estás en el infierno? Pensando en cuánto perdí por miedo, por no querer superar los obstáculos y los siguientes obstáculos. Así que en mi mente, creo que Dios lo sabe todo acerca de cada uno de nosotros. Al menos yo lo creo. Quiero que Dios esté allá arriba ahora mismo mientras hablamos, escribiendo cosas, diciendo, Dios mío, superó incluso mis expectativas. Así es como vivo mi vida. No me detengo ante nada porque ahora sé que no hay límites para la mente humana. No hay límites. Somos nosotros mismos quienes nos ponemos límites, nos frenamos y no permitimos alcanzar nuestro verdadero potencial. ¡Wow! ¿Hay un límite en el cuerpo humano? ¿Así es? ¿Hay uno? No lo creo. Porque una cosa importante que descubrí fue que no lo hice. Durante varios años me di una escapatoria. Cuando pesabas 136 kg. No, pesaba 136 kilos hasta que cumplí 24 años. Subí a una montaña y me caía. Durante los primeros 24 años de mi vida fui a mi primera, segunda y tercera semana de entrenamiento infernal de los SEALs. Y el CEO, Capitán Bowen, me miró. Estaba con muletas, hecho pedazos. Me dice, oye, esta es la última vez que vas a pasar por bots. Esto es todo. Tenía varias fracturas por estrés.
Tenía doble neumonía. Estaba hecho pedazos. Y me dio unos meses para sanar adecuadamente. Dijeron, esta es tu última vez pasando por esto. Ni siquiera debería dejarte volver a pasar. Wow. Comencé el entrenamiento de Navy SEAL con fracturas por estrés. Fracturas por estrés, no periostitis. Difícil terminar así. Fracturas por estrés, comenzando el entrenamiento más difícil, posiblemente el entrenamiento más difícil del mundo con fracturas por estrés. Y fue en ese momento cuando comencé a no ponerle límites al cuerpo, si la mente está presente. Cada mañana me despierto a las 3:30 o a las 4 de la mañana. Voy a mi jaula de buceo. Entro allí antes de que alguien me vea. Me ponía cinta adhesiva y me envolvía desde el antepié hasta la mitad de mi pantorrilla. Y me ponía 2 medias negras. Y así corría, sin usar el pivote. Oh, Dios mío. Y me lastimé los flexores de la cadera. Así que durante los primeros 45 minutos a 1 hora, estuve en un dolor insoportable. Pero lo que me motivó durante todo ese proceso fue el hecho de que este chico venía del entrenamiento más difícil del mundo en la peor forma de toda mi vida. ¿Qué pasaría si pudiera graduarme entre estos campeones que admiro tanto? Wow. Todos estos chicos a mi alrededor son unos caballos. Son potros. Son gladiadores en mi clase. Todos están sanos, la mayoría de ellos. No están rotos como yo. Tal vez tengan algo. Todos se enferman pasando por ese entrenamiento. Pero si puedo graduarme, cambiaría todo para mí. Si puedo comenzar el entrenamiento más difícil del mundo roto, pero aún así graduarme, haría una gran diferencia. Así que mi mente se alimentó de eso. Ahora eres el hombre más débil. Ahora eres el hombre más fuerte que jamás haya vivido. Si puedes hacer esto, encontrarás la paz. La vida es un gran juego mental. Sí. Y estás jugando tú mismo. ¿Es verdad? No me importa. Me ayudó a superar el entrenamiento más duro, empezando desde cero. Donde la mayoría de la gente se rinde, yo apenas comenzaba. Wow. Y cuando adoptes esa mentalidad y aprendas a darle la vuelta, eso es lo que me hizo poderoso. Y mi cuerpo siguió. Y 3 meses después, mis fracturas por estrés se curaron al correr sobre ellas. Calcificando. Es simplemente como... Nunca los tuve. Desde los 43 años, Wow. Corrí 11.265 kilómetros en 2007 y no he tenido una fractura por tensión desde entonces. No estoy diciendo que lo hagan. Solo estoy diciendo que cuando la mente y el cuerpo se conectan y no te das una salida, la única salida para mí en ese momento era la muerte. Wow. voy a ser un Navy SEAL. O voy a morir. Voy a morir intentándolo. Sí. Punto. Y mi cuerpo dijo, entendido, vamos a hacer que pases por esto. Así cuando la mente no le da una salida, Sin salida. tu cuerpo dice, está bien, Está bien, ahora te creo. tengo que sanar. Voy a resolver esto contigo. Haz esto, va a ser la peor parte de tu vida, pero sobrevivirás. Vamos a sobrevivir. Wow. Y como escuchaste en esa carrera de 160 kilómetros que hice, empecé a descubrir más y más sobre. Al otro lado del sufrimiento hay una vida que nadie, y no estoy diciendo que salgas y te mates. No tomes estas palabras y las tergiverses diciendo, oh Dios mío. No, es solo sentirte incómodo. Yo aprendí del sufrimiento. No te lastimes. Sí, eso. Y luego estés fuera por 6 meses. Así es. Eso no está bien. Eso no está bien. No digo que hagas lo que hice. Sí. Estaba en una situación difícil. La vida me obligó. Tenía una elección. Podía elegir ser este tipo o el tipo que tienes frente a ti. Tenía opciones. Elegí este camino. Y todavía lo estás eligiendo. Aún lo elijo. Puedes volver con ese tipo en cualquier momento. Porque descubrí algo con esas fracturas por estrés, descubrí algo al enfrentar todas estas cosas, descubrí otro mundo completamente, por eso ando con todas mis cosas en una mochila negra. Wow. Descubrí una manera completamente diferente. Una manera completamente diferente de que no importa cuán lejos llegues en la vida, tienes que ser capaz de volver desde cero en tu mente en un instante. Nunca puedes estar tan avanzado desde cero. Lo que eso significa es que cuando logras algo en la vida, si quieres volver desde cero y regresar a ese lugar de $7 al mes donde viví una vez y visitar ese lugar por un largo periodo de tiempo, si estuvieras aquí cuando volvieras desde cero, ahora estarías aquí. Cero es lo que te hace mucho mejor desde cero. La fricción. Los obstáculos crean crecimiento. No hay fricción cuando estás tan avanzado en el juego ya. ¿Crees que la hay? Yo no estoy tan seguro de eso. Así es.
Cuando haces trampa tanto, la fricción es menor. ¿Por qué? Estoy dolorido. Voy a recibir un masaje hoy. Tengo hambre. Voy a comer hoy. El refrigerador siempre está lleno, así que tus comodidades son ahora. Entonces, tu incomodidad ahora es muy minúscula en comparación con tu incomodidad en el lugar de $7 al mes. Así que tienes que volver a la incomodidad total para luego elevar tu nivel de donde estás ahora. No estoy diciendo que te quedes allí para siempre. Visítalo. Visita y luego eleva tu nivel. Haz un viaje diario. ¿Así es? Sí. Siempre haz excursiones. Ser ilimitado se trata de avanzar y progresar más allá de lo que crees que es posible. Ahora aplico eso hacia el aprendizaje acelerado para que puedas aprender tus idiomas y dar discursos sin notas y todo eso. Pero realmente es un proceso de liberarte de esa caja. Así que una de las dimensiones que te mantienen en esa caja es tu mente.